Muy buenas con todos. Continuando con el mini curso de SP8266 y SP32, continuamos con la sesión número 2. En esta sesión vamos a ver sobre la definición de los pines tanto para el SP8266 como para el SP32. También veremos las comunicaciones I2C, SPI y UART, tanto para los microcontroladores. Veremos también unas aplicaciones con los módulos DHT11, que es el sensor de temperatura y humedad, el HC-SDR04, que es el sensor de distancia. Veremos también la aplicación para la pantalla LCD y el módulo SD, donde estos dos últimos módulos se van a utilizar la comunicación I2C y SPI. Y por último vamos a hacer la configuración para conectarnos a nuestra red Wi-Fi a través de nuestros microcontroladores. La definición de pines y GPIOs, en este caso para el SP8266, vemos que el microcontrolador contiene pines digitales de sub 0 hasta el de sub 8 y también pines R sub X y T sub X. Para la definición de estos pines en el IDE del Arduino se define de esta manera, donde definimos que los pines de sub 0, de sub 1 hasta el de sub 8 y el RX, T sub X se define a través de la numeración de sus GPIOs. Es decir, si vamos a utilizar el pin de sub 0, vamos a utilizar su GPIO número 16. Si utilizamos el pin de sub 1, le definimos con el GPIO 5. Si vamos a utilizar el pin 2, vamos a utilizar su GPIO 4, como se ha definido acá en esta figura. De sub 0, GPIO 16, de sub 1, GPIO 5. Vamos a utilizar la numeración de sus GPIOs. Si queremos utilizar el R sub X y T sub X de su manera de GPIO, utilizamos el GPIO 3 y el 1. Con respecto al SP32, su definición es tanto diferente como en el anterior, ya que vemos que en el 8266 la enumeración tanto como sus pines digitales y la enumeración de sus GPIOs son diferentes, ya que en cambio para el SP32 pasa lo contrario, ya que si nosotros queremos definir los pines de 23, se utiliza su GPIO 23. Si queremos utilizar el pin digital 22, vamos a utilizar su GPIO 22, y así sucesivamente con sus respectivos GPIOs de salidas que contiene. Si utilizamos el TSUX2 y RSUX2, vamos a utilizar su GPIO 17 y 16 que se encuentran por acá. Su salida de comunicación TSUX2 y RSUX2 tiene numeración GPIO 17 y número 16. Entramos para la comunicación por I2C, SPI y UART. La comunicación I2C, esta es una arquitectura tipo maestro-esclavo, ya que esta inicia una comunicación con los módulos donde puede enviar y recibir datos. Esto solamente va a requerir de dos pines, uno para la señal de reloj, que es SSUL, y el otro para el envío de datos, que es LSDA. Se emplean las librerías de comunicación I2C para los microcontroladores y se comunican por defecto en sus pines preestablecidos. Como se mencionó, el I2C solamente se va a comunicar a través de dos pines, que es el SSUL y el SDA. Y ya está preestablecido si nosotros lo declaramos a través de su librería I2C. Para el SP8266, si nosotros declaramos solamente su librería I2C, entonces claramente que su comunicación se va a realizar a través del SSUL en el pin digital 1 y el SDA en su pin digital 2. La necesidad de definir si es el GPIO 5 o es el GPIO 4. Para el caso del SP32 vemos que su señal de reloj, el SSUL es en el pin digital 22 o GPIO 22 y su pin de SDA está en el pin digital 21 o GPIO 21. Igualmente, si nosotros solamente declaramos la librería I2C, no hay necesidad de declarar su pines GPIO o sus pines digitales. Entramos por la comunicación SPI. Tanto para el SP8266 y el SP32 tienen dos SPI por hardware, pero uno es utilizado para conectar con la memoria flash de los microcontroladores. Por lo tanto, solamente le quedarían un SPI disponible, que es el HCPI, que puede actuar tanto como maestro como esclavo. Los pines utilizados son para el SP8266 son el GPIO 14, que es el CLK,
el GPIO 12 que es el MISO, el GPIO 13 que es el MOSI y el GPIO 15 que es el SSUS. Para la comunicación UART, para el SP8266 tiene dos UARTs que son por hardware, que es el TSUX0 y el RX0 y el TSUX1 y el RX1. Sin embargo, el pin 8 solamente es empleado para conectar con la memoria flash del microcontrolador, por lo que en la práctica el puerto UART, o sea el 1, solamente se puede emplear solamente el TSUX1, solamente puede enviar, más no recibir ya que está ocupado su RX1 de recepción. Por otro lado, el UART sub0 también tiene acceso desde los dos pines, que es el pin 15 y 13, que es el RTS sub 0 y el RX sub 0. Eso lo podemos ver a través de las siguientes imágenes. En este caso, cuando hablamos de la comunicación SPI, vamos a ver que se van a utilizar solamente 4 pines. Aquí podemos ver que es el SP8266, que sus pines que van a utilizar el CCLK, el MISO, el MOSI y el CSS. Están comprendidos entre los pines de 5, de 6, de 7 y de 8 respectivamente. Y su comunicación UART solamente se van a utilizar los pines RSUX, TSUX o comprendido también como el GPIO3 y GPIO1 o el RX de su 0 o TSUX de su 0. El RX de su 2 y TSUX de su 2, como se mencionó, solamente se va a utilizar el RX su 2 si queremos realizar una comunicación SPI, ya que el TSUX su 2 solamente se está trabajando internamente con el microcontrolador, por lo tanto no se puede tocar ese pin para una comunicación. Cuando entramos al SP32, de igual manera, sus pines SPI son los que trabajan a través de los pines MOSI, que trabajan en el pin de 23, el MISO, que es el pin de 19, CSK, que es el pin de 18, y el CSUS, que es el pin de 2. Esos 4 pines trabajan con la comunicación SPI. Cuando se desea realizar una comunicación UART, los pines utilizados solamente son el RX2 y el TSUX2, que están comprendidos entre los GPIOs 17 y 16, ya que el RX0 y el TSUX0, que está comprendido entre el GPIO 1 y 3, son la comunicación seriales internas del microcontrolador, por lo tanto tampoco no se pueden tocar. Entramos a las aplicaciones. En las aplicaciones que vamos a ver son a través de los sensores de temperatura y humedad, en este caso que es el de HT11 y tenemos que ver cuáles son sus diferentes características para poder manejar. Con respecto al de HT11, trabaja con unos voltajes de operación de 3 a 5 voltios, un rango de temperatura de 0 a 50 grados de centígrados con un margen de error del más o menos 2% y un rango de humedad del 20 al 90%. Ese es el sensor de temperatura y humedad. Cuando hablamos del HCSR04, que es el sensor de distancia, trabaja con un voltaje de operación de 5 voltios, tiene 4 pines que trabaja con BCC, trigger, eco y GND, su rango de medición de 2 centímetros a unos 400 centímetros y tiene un tiempo de disparo de 10 microsegundos. Vamos a trabajar también con la pantalla LCD, donde su voltaje de funcionamiento es de unos 5 voltios, tiene un luz de fondo azul, su resolución de caracteres es de 16 caracteres por dos filas y su área de visualización es de 6.5 por 1.5 centímetros. En este caso, para el LCD, se va a realizar la comunicación I2C. Para el módulo SD, sus características es que trabaja con un voltaje de funcionamiento de 3.3 a unos 5 voltios, tienen los pines SPI, MOSI, MISO, CSK y CS como ya se explicó, y tiene una entrada ESD. Y por último vamos a ver la configuración Wi-Fi tanto de nuestros microcontroladores SP8266 y SP32, donde el microcontrolador se conectará a un punto de acceso, que es conocido como Access Point. Para esto se debe definir unas ciertas librerías. Para el SP8266 se define el SP8266 Wi-Fi.h y para el SP32 solamente el Wi-Fi.h. Gracias a esto vamos a poder conectarnos a la red fácilmente
solamente con nuestra SSID o el nombre de cómo nosotros encontramos nuestra red y su contraseña a través del siguiente comando. SSID, su nombre de la red entre comillas y la contraseña declarada como la variable pass entre comillas la contraseña de la red Wi-Fi. Paso siguiente vamos a entrarnos ya a la configuración de nuestra IDE de Arduino con respecto a las aplicaciones que ya lo mencionamos, que es el sensor de temperatura, el sensor de distancia, nuestra comunicación I2C con nuestra pantalla LCD y la comunicación SPI a través de nuestro módulo SD.